Muy buenas a todos lectores, bienvenidos de nuevo al canal de la Biblioteca de David. Hoy, como habéis podido leer en el título, vamos con el resumen de Respira, de Tim Winton. Antes que nada es importante aclarar hoy que mi voz no está como debería de estar, pero es que llevo así como un poco medio resfriado, nada grave, desde hace ya 3 o 4 días. Pero no quería alargar más hacer este vídeo porque si no se me junta con otros libros que tengo, con otros vídeos que tengo que hacer de otros libros, etcétera, etcétera, y al final me resultaría imposible seguir el ritmo cuando ya se me juntan 3 o 4 reseñas que hacer. Así que, lo dicho, perdonad por mi voz, seguramente veáis más cortes de los normales en este vídeo porque me toque parar a beber, por tos, etcétera, etcétera, pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Antes que nada, ya sabéis que me gusta hablar un poco de la edición. En ese sentido es mi primer libro de esta editorial, que es la editorial Asteroide, Libros de Asteroide. Sin querer hacer nada o hablar aún del resumen, tengo que decir que me ha encantado el libro por los dos aspectos, tanto por el aspecto físico, porque creo que es de relevancia reseñar lo que esta editorial está consiguiendo. No es la única, yo sé que hay muchas editoriales más nuevas, ¿no?, por decirlo de alguna forma, o más que intentan salirse del estereotipo, que están haciendo cosas como esta, y a mí la verdad es que me encanta, porque está claro que no podemos intentar valorar una obra o un libro por simplemente el precio que nos cuesta. Creo que esto es demasiado materialista, pero al final está ahí, ¿no? Cuando tú vas a la librería y te vas a comprar una novedad, digamos que las novedades están todas en un precio similar, ¿no? Vamos a decir entre los 15 y los 20 euros. Pues yo creo que es muy reseñable, o muy relevante, mejor dicho, tener en cuenta lo que están realizando estas editoriales más pequeñas, que es tener una calidad de materiales que ya simplemente por eso te llaman la atención a la hora de comprar el libro. Está claro que luego el libro puede ser mejor o peor, pero que tú tengas un libro de esta calidad física, porque es que al final estamos hablando de... es una tapa blanda, pero cuando tú la tienes en la mano notas que es como durita, que tiene buen tacto, esta utilización de los colores... A mí me encanta darle un poquito de tonalidad. Luego, pues al final del libro, por ejemplo, tienes como unas pequeñas recomendaciones de otros libros que han publicado en la editorial que te pueden interesar si te ha gustado este libro. Luego te añaden un marcapáginas con la misma imagen de la portada. Y en este caso a mí también me venía, que supongo que es lo habitual, tipo una postal. Creo que es como una postal. Y sinceramente, yo creo que esto es de agradecer. Me parece que son detalles que esta editorial está tratando y a mí personalmente me gustan. Yo soy de los que opina que un libro bonito por fuera me tiene medio ganado. En este libro y en esta editorial me apetecía hablar un poco más sobre lo que es el libro, ¿no?, en sí, la parte más física, y me parece muy relevante. Pasando a comentar un poco sobre el autor, tengo muy poco que decir sobre el autor porque ya sabéis que cuando hablo sobre los autores, luego en base a dos cosas. Uno, porque son autores más clásicos, de los cuales se puede encontrar información de una forma más fácil, o porque he leído ya más libros suyos. Entonces digamos que puedes tener un bagaje a la hora de hablar del autor más amplio, ¿no? En este caso es un poco complejo para mí hablar del autor, ya que es el único libro que leo del mismo. Tampoco es un autor con demasiado bagaje. Al final, por lo que yo he podido buscar, creo que solo tiene este libro traducido al español. Me ha parecido que tenía otro, porque lo tengo aquí escrito, que se llama En la oscuridad del invierno, y aquí me pone que es de Tim Winton, pero es que tiene como 2 reseñas en Amazon y no acabo de entender muy bien si este libro realmente está traducido por él, es de él o no, porque luego cuando he intentado buscarlo en inglés tampoco he conseguido encontrar este título más. Mi sensación es que si tiene otros libros traducidos al español, ninguno tan relevante como podría ser este, ¿no?, por lo que yo he podido buscar. De todas formas, es un autor australiano. Al parecer tiene un buen repertorio de libros, sobre todo que han sido famosos allí, ha sido premiado o finalista en un par de premios, y tiene un bagaje bastante interesante en cuanto a literatura, ¿no? Dicho esto, tengo un poco más que decir sobre el autor, porque como ya estoy comentando, no tengo la información suficiente como para meterme de lleno, ¿no?, a hablar sobre él. Y ahora sí, como ya sabéis, una vez hablado de lo que es el libro, la parte física, y lo que es del autor en particular, pasamos a hablar de la reseña del libro.
También, como ya sabéis, intento hacer los menos spoilers posibles, pero yo qué sé, si alguien le tiene muchísimas ganas a este libro y quiere llegar súper virgen a su lectura, pues tened en cuenta que intento tocar o hablar de los mínimos spoilers posibles, así que si no tenéis mucho miedo a ellos, yo me quedaría, porque al final creo que es una buena forma de entender si es una obra que os puede gustar o no. Empezando por si me ha gustado o no, es una obra que me ha gustado mucho, es una obra que me ha sorprendido bastante. Ya sabéis también que yo no suelo leer en exceso literatura contemporánea, porque siempre me siento con esa sensación de que un libro recién salido del horno te puede fallar, ¿no? Cuando tú compras un libro que es una... Bueno, este libro está recién lanzado prácticamente en España, no sé si puedo encontrar exactamente cuándo... Bueno, me pone 2024, ha sido lanzado este año. Ya sabéis que siempre me da un poquito de reparo leer novedades porque es más fácil que te fallen, ¿no? Cuando tú te vas a un Dostoyevsky, a un Hermann Hesse, a una Jane Austen, a cualquier libro que tenga ya 50, 100, 200 años, sabes que vas un poco sobre seguro, ¿no? Porque es un libro que el paso del tiempo le ha dado la razón a la hora de ser un libro importante. Dicho todo esto, de vez en cuando me gusta poner un poquito los pies, ¿no? En la literatura más contemporánea y en los nuevos lanzamientos. No siempre han salido bien, pero en este caso me ha encantado. O sea, es de estos libros que yo creo que, sinceramente, si lo hubiera escrito... Mira, voy a hacer un pequeño símil, que luego a lo mejor lo entendéis. Me ha recordado de alguna forma a Nabokov. Por una parte, no tanto por el estilo literario, sino por lo que te hace sentir, ¿no? Cuando yo leí Lolita, digamos que en algunas partes me hizo sentir lo que me ha hecho sentir Tim Winton con este libro, sin ser un libro que no tiene nada que ver, es algo con a lo mejor un pequeño aspecto que luego pondremos a entender, pero es que sigo pensando que es un libro que si lo hubiera escrito un autor un poco más de renombre, o que si fuera un libro con 100 años de vida, tendría un poco más de valor del que, por desgracia, tiene ahora, pero es normal, es un nuevo lanzamiento y muchas veces cuesta que triunfe. Tenemos que intentar entender un poco el contexto del libro, o el contexto de la historia, mejor dicho, y al final tenemos a un protagonista, al cual se llama Bruce, que luego creo que se llama como Piquelet o Piclet, o es un poco confuso, pero ahora se llama Pique o Pike, pero luego como lo llaman como un diminutivo, Piquelet, o yo cuando lo estaba leyendo para mí era Piquelet, supongo que en inglés a lo mejor es Piclet, o que a lo mejor se puede asimilar a Piglet, ¿no? Que es cerdo, entonces a lo mejor por ahí viene ese diminutivo de alguna forma, no lo sé, ya os digo. Pero bueno, tenemos a este personaje principal y me parece muy curiosa la forma en la que empieza la obra, ya que tenemos un protagonista el cual ronda los 50 años, tenemos un capítulo corto, a lo mejor 15 páginas aproximadamente, en el cual están pasando unas cosas y a mí me dejó un poco como esto que dices, no sé por dónde está ya leyendo la obra o no sé por dónde va a ir, ¿no? Pero de repente nos vuelve a su infancia y empieza a contarnos su vida desde que tenía los 11 años. Tenemos que tener en cuenta, aparte de la del protagonista, que obviamente es relevante, ¿no? Que está basado en un lugar de Australia, no recuerdo el nombre, pero creo que no es relevante, en el cual, pues bueno, él vive prácticamente en una aldea en la que viven 4 personas y relativamente cerca del mar. Entonces digamos que en esto se basa toda la obra. Nosotros vemos como el 90% de la obra se basa en un niño, el cual va conociendo a gente, alguna de su edad y otra que no es tanto de su edad, va haciendo amistades, estas amistades lo van enganchando al surf. Digamos que esta parte del surf, el surf y el mar en general, ¿no? Pero basado en el surf, se convierte en, de alguna forma, la excusa para contar la historia, porque el surf o el mar está ahí para contarnos la historia. Realmente, la parte más surfera del libro, aunque de alguna forma pues, se ve en la imagen principal y luego en lo que os comento que nos cuenta o que nos recomienda un par de libros la editorial, también son libros que están basados en el mar, creo que están basados en el mar o en el surf, etc. Luego es una excusa del libro, es una excusa del autor para contarnos una historia en la cual un
un niño en el cual está entre esa edad, que es un niño pasando a adolescente, pasando a adulto, porque digamos que vemos toda esta etapa, ¿no? Desde los 11. Bueno, a ver, vemos toda la etapa desde los 11 hasta que es adulto, ¿no? Pero digamos que el bloque central del libro se podría decir que está entre los 11 y los 16 años aproximadamente. Entonces tenemos toda esa etapa, ¿no? De una persona con 11 años que podríamos seguir considerando que es un niño, aunque está en esa ventana de la adolescencia, y llegar a los 16 años cuando ya está a las puertas de la adultez, ¿no? Entonces tenemos todo ese periodo en el cual el protagonista vive muchas etapas, ¿no? La etapa en la cual conoce gente, esta gente le falla, esta gente le ayuda a buscar sus límites, y al final la gente esta que le ayuda a buscar los límites los encuentra, ¿no? Digamos que al final le encuentran los límites de un modo u otro, de una forma que quizá no podemos prever, cosa que esto también me ha gustado mucho. Digamos que el libro va dándonos giros, hay algunas, sobre todo hay las relaciones principales que vemos con el protagonista son bastante predecibles, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Creo que no nos sorprende esas relaciones principales que vemos con los personajes secundarios, ¿no? Todos más o menos podemos ver cómo pueden terminar, y de la forma que terminan no nos terminan de sorprender. Pero justo, digamos que en el tercer tercio de la obra, por intentar partirlo en tres, vemos como uno de los personajes es el que realmente encuentra los límites del protagonista, ¿no? Pensamos que el protagonista va a encontrar los límites a través del mar, ¿no? Que es el que hace de base en la obra, de excusa para contarnos esa evolución de niño a adulto, y al final él no los encuentra en el mar, ¿no? Y también vemos como cuando sigue la obra, ¿no? De alguna forma, que tiene... Bueno, es que la obra se podría partir en tres, ¿no? Aunque realmente creo que son dos partes. La primera parte es esto que he contado, que dijéramos que es como un pequeño prólogo, ¿no? Que es como el adulto, una vez hecho adulto, estamos hablando de aproximadamente 50 años. Una vez este adulto está ya hecho, asentado, empieza a contarnos la historia de cuando era adolescente, ¿no? Y toda esa evolución. Digamos que esta evolución podríamos considerarla una segunda parte. Y luego tenemos una tercera parte en la cual nos damos cuenta de cómo todas estas experiencias que ha vivido el personaje le afectan en la madurez, ¿no? Creo que, por suerte, algo que no se habla en el libro, o no se menciona, es todo esto que a día de hoy se llama trauma, ¿no? Que se le llama trauma a todo, pero en este sentido es algo que podría llamarse trauma perfectamente, ¿no? Y me parece muy relevante porque muchas veces, cuando somos adolescentes, algunos más y otros menos, estamos de una forma constante buscando los límites, ¿no? Muchas veces los buscamos nosotros, y en otras situaciones nos lo pone la vida, o nos lo ponen las personas con las que nos juntamos. Y aquí muchas veces es muy complicado que una persona con 14, 15, 16 años tenga la personalidad suficiente como para elegir cuáles de estos límites elige o no. Muchas veces estos límites te eligen a ti. Estás en una situación, en un momento X, y tú no tienes la capacidad con esa edad de razonar cómo esto te va a afectar o cómo no, ¿no? Digamos que te dejas llevar cuando eres adolescente. Creo que es algo que me parece muy positivo, que por desgracia perdemos con la edad, ese dejarte llevar, ese no tener miedo al mañana, ¿no? Creo que muchos lo perdemos con la edad y es algo que se echa en falta. Pero también vemos en esta obra, y seguramente le ha pasado a mucha gente en la vida real, bueno, seguramente no, seguro, cómo esto nos afecta en un futuro, ¿no? Y por último quería mencionar, bueno, sin dejarme detrás, que esto al final es un viaje espléndido en cuanto a lo que estaba comentando de cómo te afectan las cosas a un futuro, y también un viaje espléndido en cuanto a la amistad y la soledad por partes iguales, ¿no? O esa soledad mientras tienes amistad, que creo que es incluso peor, cuando estás rodeado de gente que de algún modo parece que son tus amigos, pero no acabas de compaginar con ellos, ¿no? De congeniar con ellos.
esta es posiblemente la peor soledad, porque cuando tú estás solo, no todo el mundo, ¿no? Pero cuando tú estás solo te fuerzas a conocer gente, ¿no? Pero cuando tú ya conoces gente, muchas veces no te fuerzas a conocer más gente, o te da miedo salir de esa zona de confort, aunque ese confort no sea un confort real porque tú estás sintiéndote incómodo con esa gente. Creo que estos son los puntos relevantes, y luego quería hacer un pequeño matiz final, por el cual a mí me ha parecido una obra muy redonda, la cual me recordaba un poco a lo que comentaba de Nabokov, y por lo cual también yo he visto muchas reseñas que la ponen como una obra negativa, ¿no? Digamos que en el último, más o menos a partir de la tercera, bueno, si partimos el libro en 4 partes, a partir de la tercera parte, ¿no?, del libro. Pero sí, si el libro tiene 250 páginas, vamos a decir a partir de la página 170, 180, el libro empieza a cobrar unos toques sexuales que me recuerda mucho mucho no, pero puede llegar a tener similitudes con la obra de Nabokov, ¿no?, con Lolita. ¿Por qué? Porque te hacen sentir muy incómodo, porque te hacen sentir que lo que está pasando está muy mal, ¿no? Muchos, si habéis leído Lolita, ya podéis imaginar por dónde voy. Los que no, pues mejor, supongo, para vosotros, para opinar por vosotros mismos. Y claro, ¿cuál es el problema, entre comillas, con todo esto? Para mí, como lector, estas cosas me gustan, porque a mí todo lo que te haga sentir incómodo en una obra, siempre y cuando esté bien enfocado y se pueda llegar a ver como una crítica social, que es lo que yo veo en este sentido, ¿no? Una crítica a cómo este tipo de comportamientos pueden causar muchos problemas derivados de ellos en el futuro. Si lo ves desde ese punto de vista, yo creo que es positivo, ¿no? A mí estas obras me gustan, te hacen sentir incómodo, y creo que en general, cuando una obra te hace sentir, es porque el autor ha conseguido ha conseguido lo que quería, ¿no? Esto es mi forma de ver la literatura. Si yo estoy leyendo una literatura y no me hace sentir absolutamente nada, entonces, ¿de qué sirve, ¿no? Al final la literatura, como cualquier forma de arte, el fin es hacerte sentir cosas. Y creo que Tim Winton en esta obra te hace sentir cosas todo el tiempo, o al menos a mí me las ha hecho sentir. Y más en este tramo final de la obra, en el cual pasan este tipo de situaciones que son realmente incómodas. Claro, para mí esto le sube incluso más la puntuación al libro. Si el libro no hubiera tenido esta parte, quizá hubiera sido un libro bueno, pero ya está, ¿no? O sea, un libro de 7. Pero esta parte lo lleva a otro nivel. Pero luego, claro, te pones a leer reseñas de la gente, como me pasó en su día con Lolita, y ves críticas de un tipo que yo no acabo de entender. O sea, ¿cómo estás criticando un libro porque te has hecho sentir incómodo? Al contrario, o sea, un libro te tiene que hacer sentir incómodo. O sea, no podemos criticar a una obra por hacerte sentir incómodo. Es que es como si te pones a ver una película de miedo y la criticas porque te ha dado miedo. No, hombre, no. O sea, una obra te tiene que hacer sentir felicidad, alegría, risa, o en este caso te puede hacer sentir incómodo. Y puedo llegar a entender que digas, mira, es que a mí la obra no me ha gustado porque este tipo de situaciones no la soporto, bla, 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 bla. Vale, pero no me puedes decir que la obra es mala. No le puedes dar una puntuación mala a la obra porque te hayas hecho sentir incómodo. O sea, simplemente a ti no te ha gustado porque no te gustan estos temas. Ya está. Pero no puedes criticar a la obra porque te haga sentir. No digo mucho más porque a veces con estos temas pues me caliento un poco, sin razón, ¿no? Y creo que no tiene sentido calentarse porque cada uno es libre de opinar lo que quiera, aunque haya opiniones que pues, sean una basura. Pero, dicho todo esto, os recomiendo mucho leer Respira, de Tim Winton. Ya os digo, para mí es el primer libro que leo de la editorial Asteroide. Es un libro que me ha encantado. Sin duda, ojalá saquen más libros del autor para ver si esto es fruto de solo una obra o tiene más obras por el estilo. Y si no, pues a lo mejor intento leerlas en inglés. Y mi nota para la obra va a ser, creo que le voy a dar un 8,5. Sé que es una nota quizá un poco elevada para la que estoy acostumbrado a dar, pero es que me ha sorprendido mucho. Es una obra que me ha sorprendido mucho. Y creo que esto también es relevante, ¿no?
Si quizá fuera lo más objetivo posible, a lo mejor tendría que ser un 7,5, 8. Pero siendo subjetivo y para mis gustos, es una obra de 8,5. Porque me parece una obra muy buena, muy redonda, que critica los temas que tiene que criticar y también que te hace sentir un mundo en el cual no vamos a volver a vivir, ¿no? De esa adolescencia libre, que tiene sus problemas, obviamente, ¿no? Pero mucho más libre de la que se vive a día de hoy. Mucho más, pues bueno, somos niños, cogemos, intentando recordar mi infancia, ¿no? De coger una pelota, irte de casa y volver a las 7 horas y no pasaba nada, ¿no? Yo creo que eso a día de hoy no pasa. Ya digo, desde mi punto de vista, por desgracia, este niño, en lugar de coger una pelota, pues cogió una tabla de surf porque vivía al lado del mar en Australia. Cuando eres niño te adaptas a lo que tienes, ¿no? Pero yo creo que a mí la obra me ha hecho sentir mucho, me ha hecho ver cosas de mi adolescencia, otras por suerte no. Creo que he visto solo las buenas y en las malas no me he sentido reconocido, pero en las buenas sí. Y esto ha sido todo, gente. Ya os digo, os recomiendo mucho esta obra. Me ha encantado, si podéis haceros con ella, no lo dudéis. Esto ha sido todo, gente. Si ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos, dadle like, suscribiros al canal y estad atentos para próximos vídeos. Chao.